programa Fisioterapia 360. Hoy contamos con Antonio Cuesta Vargas, profesor de la Universidad de Málaga. Antonio es un claro ejemplo de fisioterapeuta que ha comprendido y establecido desde hace tiempo las sinergias existentes entre la investigación y la clínica. En este sentido, en el programa de hoy me gustaría abordar una serie de preguntas, una serie de aspectos que son interesantes para nuestros colegiados. En primer lugar, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bien, como comentaba en la introducción, me gustaría saber o abordar desde mi punto de vista docente o investigador, considero que es importante para ofrecer la mejor calidad de nuestros servicios aunar la investigación con la clínica. No sé qué piensas al respecto de esta sinergia. Muchas gracias, José. Bueno, gracias por la invitación al programa. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y compartir este espacio. La verdad que la sinergia entre clínica e investigación no es algo exclusivo de la fisioterapia en cuanto a una necesidad, sino de todas las profesiones sanitarias. Yo creo que ya existen figuras en el pasado en medicina con puestos vinculados entre los hospitales y las facultades y en ciencia de la salud hay pocas y en fisioterapia por lo menos en mi universidad no la hay, plazas vinculadas, y creo que la mayoría de la experiencia clínica se da en otras instituciones públicas, no solo en los hospitales, y sobre todo en España, en la práctica privada, y creo que es indivisible conceptualmente tanto el desarrollo de la experiencia del conocimiento práctico en la clínica como el desarrollo de la investigación en fisioterapia, ¿no? Y por lo tanto, creo que al ser algo indivisible, deberá de facilitarse por lo menos que los contextos, las instituciones o los entornos que representan la profesión, pues de alguna forma se facilitara con figuras vinculadas o al menos desde el núcleo de la profesión, y ahí sería la decisión individual de cada fisioterapeuta, de mantener esa llama clínica y esa llama investigadora al menos cultivada durante toda la vida profesional. Coincido con lo que estás comentando, pero sabes que en la fisioterapia tenemos diversos ámbitos de actuación, en la privada y en la pública. ¿Piensas que en alguno de los dos ámbitos es más difícil el conseguir esta implementación o que uno cuenta con una ventaja frente al otro, sobre todo por la estructura o a veces por el sistema que tiene establecido? Históricamente era más sencillo y, de hecho, en las universidades tenemos una comisión que se llama la comisión mixta entre el sistema de salud y la propia universidad, donde se paren o se crean estas plazas vinculadas que básicamente desaparecieron y se han sustituido por otras de perfil laboral, no nacional, entre la universidad y el hospital. Esto, como decía, prácticamente inexistente en fisioterapia, por lo menos en mi universidad o en Andalucía. Sin embargo, en el conocimiento práctico o la velocidad a la que va la fisioterapia en el contexto privado, donde está más del 90% de la profesión, pues urge, o creo que urge, el que no solo haya esa figura del profesor asociado a la universidad, que verte todo ese conocimiento, experiencia en la universidad y que muchas veces tiene una figura casi meritoria, donde elige la última asignatura y tiene una mala retribución, sino que tendría que haber figuras donde se facilitara el acceso al doctorado, el doctorado a tiempo parcial y el mantener un espíritu crítico en cuanto a mantener la investigación tanto en formación y habilidades con el doctorado y ese itinerario que en otros países se conoce como Professional Doctorate, que tiene un itinerario muy profesionalizante, pero que tiene un fin investigador puro, que estuviera en el ámbito privado, sería magnífico, porque permitiría mantener esa llama, como comentaba antes, constante entre la mejora continua de la investigación y la aplicación rápida, ¿no? Y sobre todo porque hay probablemente el ecosistema perfecto, ¿no?, para crecer de forma lo más consistente posible, ¿no?, entre dos ámbitos que a priori pues no están tan a lo mejor fusionados por las instituciones o por la profesión como se esperaría, ¿no?, por parte del paciente, ¿no? Aprovechando que hacías referencia a lo que es el ámbito educativo, si bien es cierto que las universidades públicas
tienen un objetivo y es el generar conocimiento científico. Y también me llama mucho la atención el hecho de que en las universidades públicas a veces estamos, hablo también desde la parte que me toca, estamos muchas veces limitados en la contratación de profesionales para ubicarlos en ciertas asignaturas donde sabemos que podrían tener un mejor encaje, sobre todo para la transmisión del conocimiento que se busca con las plazas de profesor asociado. Y en este sentido, las universidades privadas sí que cuentan con ventajas con respecto a esto. ¿Consideras que las universidades públicas deberían de, en su momento se creó la plaza de profesor asociado como aquel profesional de reconocido prestigio, si debería de tener algún tipo de estrategia para asegurar que estos profesionales pudiéramos aprovecharnos de su conocimiento clínico en los planes de estudios o en las asignaturas? Yo creo que por los informes que hay en las universidades españolas, las universidades públicas tienen una mayor implicación, producción en la investigación que en las privadas por los informes recientes que hay y probablemente es más fácil la transferencia de conocimiento, incluso tienen, no solo por el volumen de captación de fondos y de investigación que se hace en las públicas, sino por la estructura que hay de oficinas de transferencia de resultados y de implementación con la sociedad, tienen un papel en investigación mucho más importante a día que hoy, al menos en España, que las privadas. Pero sí que es cierto, por otro lado, que las universidades públicas a lo mejor han pervertido esa figura del profesor asociado, que lo han convertido en una figura meritoria, donde muchas veces la han utilizado profesores para hacer carrera docente a tiempo completo y los departamentos o las personas en promoción han tenido que entrar por esa vía cuando, por lo menos en mi departamento, se ha intentado que cuando viene un experto en pediatría o un especialista en un área en concreta, pues no se cumpla la orden de prelación y que elijan los últimos, sino que, porque si no, la persona que tiene verdadera experiencia no tendría acceso a las universidades públicas, ¿no? Entonces, aún así, yo creo que hay un volumen de románticos en la profesión altísima, ¿no? Y aún así, pues, expertos con gran experiencia clínica, y no hablo de fisioterapia, a lo mejor hablo en derecho, pues puedes tener jueces prestigiosos ocupando puestos de profesor asociado que tienen unas condiciones en la universidad pública pues que no se creen fuera de España, que no son creíbles la situación que tienen, ¿no? Por eso nacen estas figuras de profesores contratados doctor vinculados, pero claro, para llegar a esa figura hay que primero tener un doctorado, luego hay que tener una acreditación de esa figura, hoy por hoy solo en el sistema público, ¿vale? Con plaza en propiedad del sistema público, para que esa situación que en medicina se ha dado en el pasado, que era un ecosistema perfecto, y estar en los dos entornos, con 2/3 de los dos sueldos y con los dos escenarios, universidad pública y hospital público, esto en fisioterapia sería magnífico adaptado a nuestra realidad. Pero para eso necesitamos un cuerpo de profesionales expertos, no solo con experiencia, sino entrenados en investigación, con doctorados y con acreditación equivalente a donde se desarrolla la profesión, que es fundamentalmente privado, ¿no? Y probablemente eso yo creo que está ocurriendo. Por lo menos en mi grupo de investigación cada vez hay más doctores, fisioterapeutas que han hecho este itinerario a tiempo parcial con un fin de ser mejor profesional, no de hacer carrera docente, ¿no? Y que tienen un doctorado para hacer una práctica clínica más crítica y para estar en una mejora continua y estar implicado en un grupo de investigación y no por acceder a una plaza de profesor titular en una universidad. Yo creo que este perfil, que en nuestro grupo pues puede haber 5 o 6 personas que han cogido este itinerario, ¿vale? Cada vez lo veo más frecuente, cada vez lo recomiendo más, ¿vale? Y sí que a lo mejor las instituciones no lo facilitan porque a lo mejor el que ya tiene una experiencia profesional es muy difícil que entienda que estos son unas habilidades complementarias, ¿vale? Y muchos profesionales que además somos muy vocacionales, pues queremos ayudar al paciente y hacer una carrera a lo mejor en habilidad investigadora sin un fin universitario, pues de entrada nos choca. Pero yo recuerdo como en otras especialidades clínicas o en medicina, cuando se empezaba la especialidad, pues empezaba el doctorado para tener la experiencia y, tanto a nivel profesional como a nivel científico durante la residencia.
¿vale? Yo creo que estos itinerarios del pasado en medicina serían muy dignos para aprender en nuestra profesión y, bueno, yo siempre animo a sobre todo profesionales con experiencia de 10, 15, 20 años de experiencia que inicien un programa de doctorado para tener un entrenamiento investigador, para ser más críticos, que además al caer en un pozo de experiencia y conocimiento práctico va a germinar probablemente otro perfil de clínico investigador, ¿no? Y no necesariamente para ser profesor en la universidad. Yo animo mucho a compañeros de mi promoción, a los que le he dirigido la tesis, ¿no? Y que no tenían un fin más allá que este que estamos hablando, ¿no? Y creo que aporta un valor a otro tipo de investigador, pero hay que pasar por una investigación en formación, por el PIF, ¿no? El personal investigador en formación, que son unas habilidades complementarias a las profesionales, ¿no? Yo diría que imprescindibles, ¿no? Pero cada vez a un nivel intelectual probablemente más alto, ¿no? Pues no será suficiente con tener cursos de metodología de investigación, hacer lectura crítica y hacer práctica basada en la evidencia, sino que creo que tendrían que todos los oficios tener habilidades investigadoras y tener un doctorado, pero a tiempo parcial y ajustable a una realidad de un entorno clínico privado bien retribuido, ¿no? Que esto es algo que muchas veces pues es incompatible, ¿no? Pero a lo mejor, pues, bueno, pues, yo creo que muchos fisioterapeutas hemos pasado por itinerarios de formación y cursillos y cursillitos y a lo mejor, pues, si uno suma todas las horas, el tiempo invertido, pues valdría más la pena hacer un itinerario reglado donde se alcance el máximo nivel académico posible en una universidad española, que es ser doctor, pero para habilidades de ser mejor profesional, no para ser científico, ¿no? Sí, coincido también porque es una de las problemáticas que me encuentro cuando hacemos el reparto de la docencia, el hecho de no poder jugar con los horarios o con las asignaturas para ciertos profesores y eso, quieras o no, pues te merma. El hecho de tener que poner profesionales en itinerarios que no son adecuados o que no van a dar el máximo rendimiento. Y eso a veces es una realidad que tenemos que convivir con ella, pero bueno, yo creo que poco a poco se irá cambiando esto hasta conseguir esto. Cambiando un poco de tercio referente a la implementación o a la transferencia del ámbito científico al práctico clínico, referente a los protocolos, ¿qué piensas, Antonio, de los protocolos ya encorsetados, cerrados, por ejemplo, que se aplican en instituciones sanitarias como mutuas, clínicas privadas o de otra índole? Bueno, yo creo que el conocimiento que hay en la literatura científica de fisioterapia ha crecido tanto, tan rápido, en tan poco tiempo, que el volumen de conocimiento muy sólido científico que hay no ha dado tiempo a que aterrice a la práctica clínica diaria, por distintas velocidades, ¿no? Y la forma en la que mejor aterriza sería por medio de los procesos asistenciales integrados, de los servicios de salud como el SAS en Andalucía o cada uno en su región, tienen esos procesos asistenciales integrados donde la presencia de la palabra fisioterapia o de los fisioterapeutas es muy baja, pero sobre todo la participación de fisioterapeutas en cargo de decisión, donde se diseñen esos procesos asistenciales integrados, lo que será el protocolo que hace una lumbalgia o un ictus, es casi, está muy poco presente. Entonces, yo creo que ahora en el sistema público de salud, una de las grandes batallas, ¿vale?, a lidiar, sobre todo las instituciones, sería que los procesos asistenciales integrados estuviera el fisioterapeuta, estuviera la palabra fisioterapia y que se implemente en lo que las guías de práctica clínica ya recomiendan que no sería ético no hacer, no digo de que se haga lo que diga el artículo o el paper, sino hablo de guía de práctica clínica, de lo que no sería ético no hacer, porque ya es sobradamente conocido que es el camino. Y eso genera un estándar de mínimo, ¿vale? Es decir, genera un protocolo cerrado, o más bien, como le llamamos en los servicios de salud, un circuito hospitalario, ¿vale?, con derivaciones, con una serie de servicios integrados, ¿no?, que te da el estándar de mínimo, que además debe de ser lo suficientemente flexible para que cada persona, en cada situación, con cada profesional, sea capaz de parametrizar y adecuar, ¿vale?, para no huir de esa fisioterapia humanizada o ajustarse a ese conocimiento práctico de lo que pasa aquí ahora con este paciente y este profesional o esta interacción entre fisio y paciente.
en mutuas de accidente de trabajo, en clínicas privadas, creo que esta debiera ser la tendencia. Si igual no hay una unidad de investigación o no se crean comités para hacer procesos asistenciales integrados donde se lean, se estudien las guías de práctica clínica, se implementen y se cuente con el fisioterapeuta, a pequeña escala sí se puede hacer. En una pequeña clínica donde haya 3 o 4 fisioterapeutas trabajando, sí hay una falta de implementación, donde se pueda, lo que es muy sólido, ser el núcleo del servicio de fisioterapia, sin perjuicio de que esos 3 o 4 fisioterapeutas tengan mayor afinidad o preferencia, al igual que sus pacientes, por unas adecuaciones u otras. Pero el núcleo debiera de seguir un procedimiento similar, tanto en los procesos asistenciales integrados, los sistemas públicos, como en las pequeñas y medianas empresas privadas de fisioterapia que prestan la mejor práctica, ¿no?, posible, ¿no?, que va a estar siempre nuclear por lo que es muy sólido y sobre todo lo que es seguro. Esto ya es sobradamente conocido en el ámbito académico y científico, pero en el ámbito profesional, pues tal vez no hay el tiempo o no se accede a la fuente, digamos, ideal, porque a lo mejor hay poco tiempo y la actualización se hace ahora con, a lo mejor, más fácil hacerla en redes sociales que hacerla en fuentes filtradas, ¿no? Yo creo que hay proyectos como de nuestro compañero Manuel Arroyo de Fisiociencia o proyectos divulgadores donde fisioterapeutas, que además son los que han desarrollado los contenidos, están divulgando cosas que son mandatorias o obligatorias, ¿no? Está cambiando mucho, aunque sea en el 2.0, gran parte de lo que muchos fisioterapeutas no disponen de tiempo para actualizarse o, sobre todo, no saben ir al recurso, ¿no?, que ya viene prefiltrado. Referente a los protocolos y hablando de la mejor práctica que se puede ofrecer, o el mejor servicio, bajo tu experiencia, de las diferentes modalidades que podemos utilizar cuando realizamos o desarrollamos estos protocolos, ¿cuál de ellas destacarías? No sé si me lo preguntas por la modalidad, por si tengo alguna preferida, pero yo creo que todo el que me conoce pues sabe que yo defiendo mucho la fisioterapia multimodal, justamente para no polarizar en ninguna, independientemente independientemente del contexto, independientemente a veces de la instalación, porque a lo mejor la instalación no permite tener una modalidad u otra. Mi recomendación siempre va en línea de lo que la literatura científica dice, ¿vale? Y también creo que es el camino hacia donde debemos de ir, de la fisioterapia no se polarice hacia ninguna modalidad en concreta, ¿no?, como no ha pasado en décadas pasadas, a lo mejor que se ha polarizado mucho a agentes físicos, a fisioterapia más pasiva o manual, a ejercicio terapéutico más activa o a situación más educativa en situaciones crónicas o de dolor, ¿no? Yo creo que la fisioterapia multimodal, ¿no?, debiera ser la principal ilustradora de los protocolos, ¿no? Y probablemente el reto esté en qué paciente, en qué población clínica y en qué severidad o estadio o itinerario de ese paciente va a tener más peso una modalidad u otra durante todo el proceso de recuperación o todo el proceso de asistencia, de forma que probablemente más que la modalidad con más peso, tal vez sería cómo adecuar las distintas modalidades al proceso de interacción fisio-paciente. Y que creo que esa es la verdadera clave de la profesión. Yo creo que nuestro oficio es adecuar las modalidades al proceso, digamos, de interacción fisio-paciente. Yo, Antonio, tengo una pregunta que siempre, bueno, se me ha generado desde que empecé a realizar trabajos de investigación y a raíz de mi tesis doctoral publicamos un trabajo referente al efecto de un programa de prehabilitación con respecto al postoperatorio. Y vengo un poco para hablar de esta problemática y que me comentes por qué se puede dar. El hecho de has realizado una publicación científica en una revista top que está situada dentro de los primeros puestos, es decir, cumples con unos criterios de calidad muy grandes.
Pero después te encuentras que esa investigación, a pesar de la calidad y a pesar de donde está publicada, en el sistema sanitario no se aplica, sabiendo que tiene buenos resultados. Es decir, haces un trabajo experimental, demuestras que un grupo de pacientes han mejorado y que esto puede ayudar mucho desde la disminución de la toma de fármacos, desde la disminución de la estancia hospitalaria, desde lograr la funcionalidad mucho antes que otros pacientes que no han llevado a cabo. Y lo que te preguntas como investigador, porque al final es lo que siempre nos preguntamos, es la aplicabilidad. ¿Por qué no aplican en estos centros? En este caso yo, por ejemplo, hice una investigación en el hospital. ¿Por qué este hospital no lleva a cabo este tipo de resultados en sus protocolos, en su forma de actuar? La verdad que ese es uno de los temas más frustrantes como investigador que tenemos, que es la falta de implementación. Incluso procedimientos como los de prehabilitación, que se han desarrollado en el mismo hospital, se acaba el dinero, se acaba el proyecto y desaparece el procedimiento, incluso a sabiendas de los jefes de servicio de que sigue habiendo esa demanda, de que no solo es efectivo, sino además es costo efectivo, ¿no? Pero esto hay muchos ejemplos, en muchos procedimientos. Prehabilitación artroplástica de la rodilla es un ejemplo, pero la fisioterapia oncológica es un gran ejemplo donde es sobradamente conocido. Y nos pasó a nosotros, justamente. Publicamos el ensayo y desapareció, ¿no? Y tuvimos que buscar herramientas para que se implementaran los resultados del propio ensayo que se había desarrollado en el propio hospital para que se siguiera prestando el servicio. A tu pregunta de dónde están las barreras, yo creo que hay muchas diferentes en muchos procedimientos y si he conseguido en mi experiencia personal el resultado de un ensayo clínico que termine luego siendo transferido a un proceso asistencial en un hospital público, ha sido con diferentes estrategias, es decir, nunca ha sido la misma, por lo que creo que no hay un problema y una solución, ¿vale? Pero sí creo que uno de los principales problemas es el que comentaba antes de los procesos asistenciales. Es decir, que el jefe de servicio no cuente ni con fisioterapeuta en el servicio, o que el servicio de salud no cuente con cargos de responsabilidad, es decir, fisioterapeutas que estén a nivel de supervisores, a nivel de gerencia, a nivel de conserjerías, para poner voz a cosas que ya son sobradamente costo efectivas, que reducen los tiempos de encamados, los tiempos en UCI, que reduce el consumo de fármacos, que reduce los servicios de salud. Digamos, hay evidencia para aburrir en cuanto a lo costo efectivo que somos. ¿Por qué no llega? Pues yo creo que ahora fundamentalmente, pues porque a lo mejor no hay cargos dentro del sistema en situación de toma de decisión. Y estoy casi seguro que el día que haya consejeros, gerentes de hospital o jefes de servicio, probablemente esto empezará a cambiar. Mientras tanto, los representantes de los colegiados, los colegios, los representantes de los científicos, las sociedades científicas, al menos deben de ser invitadas, ¿vale? O por lo menos deben de sentarse a proponer todos estos informes de costo-efectividad, ¿vale? Pero eso no ha sido suficiente en mi experiencia. En mi experiencia hemos conseguido implementar resultados de ensayos clínicos de las mejores revistas en protocolos hechos en el mismo hospital cuando el jefe de servicio de oncología, de medicina interna, de psiquiatría, de reumatología, ha pedido que utilizando el Instituto de Investigación articulemos un contrato OTRI o un contrato de transferencia de resultados de investigación para, bajo el nombre de la investigación, prestar ya el servicio que se agotó cuando se agotó los fondos del ensayo. Porque hemos buscado incluso fondos de investigación para cubrir asistencia, ¿no? Y al final, pero ha habido un motivante muy potente que es que no se perdiera el servicio que se ha estado prestando. Y este ha sido el ejemplo, por ejemplo, de fisioterapia oncológica, que después del ensayo hemos estado 5 años prestando el servicio para que no desapareciera, pero ya se había publicado el ensayo. Entonces yo creo que la clave es, pues, los representantes de las instituciones, los representantes de los colegiados y de los científicos, sentarse con los que toman decisiones, pero creo que hay que crecer de dentro. Creo que hay que ocupar esos puestos de toma de decisiones, ¿no? Y estar en la habitación donde se toman las decisiones con cargos intermedios, cargos altos, ¿no? Que hoy por hoy pues, yo no conozco, por lo menos, en mi sistema de salud, el SAM, ¿no? El Sistema Andaluz de Salud,
o es muy escaso. Sí, bueno, aquí tenemos que tener claro que en una estructura sanitaria ciertos compañeros sanitarios van a tener un papel más relevante, como van a ser en este caso los médicos, y tristemente me sabe mal el hecho de que tenga que depender el aplicar una investigación o una experimentación que sea efectiva por las personas que estén. Eso creo que al tiempo que estamos no debería de ser así, pero bueno, así está el sistema y muchas veces, pues bueno, depende de esa toma de decisiones, de que esté la persona adecuada en esto. Bien, volviendo a esto, así de forma rápida, bueno, más que rápida, Antonio, de las diferentes estrategias para llevar a cabo esta implementación, ¿cuál podría ser una de las más necesarias, más urgentes para poder aplicar? Sin duda la más urgente es la seguridad. Los estudios de seguridad y los estudios que van orientados a no eliminar servicios, sino implementar aquellos que garantizan seguridad en servicios de fisioterapia, yo creo que sería la medida más urgente, ¿no? Y probablemente ya el sistema británico de salud lo está haciendo. Después de la seguridad, ¿vale? La segunda acción sería ordenar, digamos, aquello que es más costo efectivo, digamos, aquello que provoca mejores resultados, optimizando los recursos que hay, debiera de estar, digamos, en la lista de prioridades, incluso ordenado con un criterio común al mundo científico y biomédico, ¿no? Como puede ser, pues, bueno, utilizar ranking de costo-efectividad para implantar antes aquello que es más efectivo con los recursos ya existentes. Y probablemente, casi siempre, en todas las consultorías de sistemas de salud y también sistemas privados, eliminar aquello que da poco valor, ¿no? Hay muchos servicios que consumen muchos recursos que genera poco valor. Y valor me refiero a que no es efectivo en el resultado del paciente. Es decir, que el paciente no percibe y que el paciente no solo no percibe a nivel subjetivo, sino que podemos medir que no modifica su situación, ¿vale? Funcional o clínica, ¿vale? Entonces, el sistema británico de salud ya lo está haciendo, eliminando por abajo todo aquello que no genera valor, ¿vale? Consume recursos y implementando por orden de prioridad lo que tiene mayor costo-efectividad con un ranking que están en las guías, ¿vale? Sin perjuicio de mantener siempre el conocimiento práctico de la profesión y no cambiar o polarizar la profesión del todo, ¿no? ¿Qué piensas, Antonio, de acercar el conocimiento práctico de la profesión hacia una fisioterapia lo más científica posible? Justamente si nos vamos a los orígenes de la práctica basada en la evidencia, en Canadá con Sacker, él siempre, y creo que todos los modelos, aunque muchas veces se nos olvida, todos los modelos han respetado el conocimiento práctico, ¿no? El conocimiento práctico de una profesión es un cuerpo de conocimiento que se repite bastante en las clínicas privadas, incluso de forma individual, no hablando entre profesionales, ¿no? Y no ha dado tiempo a que se verifique en el mundo científico el efecto que tiene. Entonces, dinamitar el conocimiento práctico con la dictadura de los papers o de los artículos científicos sería un gran error y sería una falta de entendimiento de lo que sería una práctica científica o una fisioterapia científica. La fisioterapia científica lo que tiene es que integrar aquello que es sólido, ¿vale? Sin dinamitar aquello que debe de ser verificado, porque mucha de la investigación clínica pues no ha podido ser verificada por falta de instrumentos de medida de resultados adecuados a esas intervenciones o simplemente porque no se ha coordinado esos ensayos clínicos con esas estrategias bien montadas, pues porque no hay una red de ensayos, justamente pues porque no hay un sistema público que los acoja como el que la industria farmacéutica tiene en los hospitales públicos, ¿no? Entonces, mucha de ella no se ha... Referente es la inmediatez. Es decir, hoy en día se publica muy rápido, se hace mucha investigación y el hecho de que por redes sociales o por otro tipo de medios salga un artículo que dice una cosa y la gente, en este caso los profesionales, enseguida lo tienen en cuenta. Y a veces sabemos que la investigación necesita un tiempo de maduración. Es decir, no porque salga mañana vamos a aplicarlo o vamos a quitar la veracidad que tenía una línea de investigación simplemente porque ha salido un paper en una revista. No sé si coincides conmigo en que también nos estamos contaminando con la inmediatez.
Sí, bueno, yo creo que la inmediatez es algo del mundo actual, ¿no? De hecho, por eso ha tenido tanto éxito las redes sociales, la mensajería instantánea y todo para allá y todo para urgente. Pero los científicos, si algo tenemos claro, es que una cosa es la investigación sólida, que es aquella que se ha saturado, se ha repetido en muchos ensayos clínicos en distintas partes del mundo con población promediada, ¿vale? Con un rango de confianza en una población grande, ¿vale? Y esa investigación sólida es la que se trasluce a la guía de práctica clínica, que tienen instrumentos, incluso cuentan con las opiniones de los pacientes, y la guía de práctica clínica que tienen, por ejemplo, el instrumento Agrio, son guías muy filtradas. Aquello que llega sólido es aquello que no hay duda, ¿vale? Que es muy maduro, que habla de un sistema maduro. Y esto nada tiene que ver con que haya un ensayo clínico, ni mucho menos con un artículo científico, que siempre vamos a encontrar el artículo científico que incluso ilumine el camino del curso de moda, ¿no? Incluso en el título o en el astra, incluso puede que haya hasta conflicto de intereses para esa publicación, ¿no? Pero eso está muy lejos de la investigación sólida, ¿vale? De lo que llega a la guía de práctica clínica con las roundtable internacionales, donde solo se transfiere cuando hay un volumen de ensayos clínicos y se repite y se repite y se repite, ¿vale? Y se amplía el perímetro del conocimiento. Entonces yo creo que tanto que está en el mundo científico como el profesional que quiera hacer su actividad la más científica posible debe tener formación en lectura clínica y en fuentes para ser crítico con esto. No creer lo que pueda leer en un tweet, en un Instagram o en un periódico, ¿no? Ahora todo lo que hemos vivido con la pandemia, estamos viendo con la pandemia, donde la polémica pues viaja mucho más rápido que lo no polémico. Lo que va en contra de la corriente, pues probablemente se le da más foco que a lo contrario. Sin embargo, el mundo científico es muy de saturación, es muy de repetirse, repetirse, repetirse para generar conocimiento nuevo y buscar dónde están los límites del conocimiento, ¿no? Y no se suelen tomar en los servicios de salud, yo creo que ya pues, otras especialidades clínicas donde nació el mundo de la evidencia, como puede ser medicina interna, epidemiología o medicina preventiva, esto lo tienen muy claro, ¿no? Lo tienen muy, muy claro, ¿no? Y yo creo que en fisioterapia tenemos que aprender de ello. Hay muchas cosas que ya se hacían muy bien en otras profesiones sanitarias y se hacen muy bien, y como las que hemos hablado durante hacer el doctorado, a ver qué es la especialidad, mantener la carrera académica al lado de la científica, pero claro, con facilidades, ¿no? Es decir, con entornos facilitadores, tanto para el profesorado como para el alumnado, como para la formación continua, ¿no? Y luego, pues la dictadura del paper que se ha puesto, que no sin evidencia, se ha confundido con que encuentre un artículo científico que lo diga, pues es una mala interpretación de cómo funciona el mundo científico. Bien, coincido plenamente contigo porque es uno de los problemas que tenemos cuando nos aparecen estos papers inmediatos que de repente dan el boom y la gente enseguida empieza con las críticas, empieza a valorar estos aspectos sin haber tenido, como tú decías, una base, un seguimiento de la línea de trabajo y de investigación. Por último, Antonio, no quiero robar más tiempo, sé que eres un hombre muy ajetreado. Con la experiencia y dedicación que has tenido en diversas tareas desde la fisioterapia, tu ámbito clínico con más de 25 años, la gestión que has tenido a nivel académico, la dirección del grupo de investigación y la docencia que haces tan exquisita en el grado como en el posgrado, sí que me gustaría terminar esta entrevista con una recomendación. ¿Qué recomendación darías a los nuevos egresados, a los estudiantes que se colegian, que van a empezar la profesión? Sí que me gustaría, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la recomendación que darías a estos profesionales? Mi recomendación para el recién titulado en fisioterapia sería que no abandone el mundo académico. Que no se meta de lleno, a lo mejor en el máster, doctorado y la carrera docente, ¿no? Pero que en algún momento de su vida profesional haga un máster oficial para tener formación en investigación, haga un doctorado a tiempo parcial con todas las prórrogas que pueda para integrarlo en la clínica, ¿no? Y que aproveche entornos facilitadores como pueden ser becas, prórrogas, adherirse a un grupo de investigación para estar en un ecosistema lo más crítico y científico posible sin dejar la clínica. Y luego a los que quieren hacer un itinerario más científico, le diría que no abandonen la clínica,
que no abandonen la clínica. Que aquel que tiene unas grandes notas y es un gran investigador y quiere pedir un contrato predoctoral con un grupo consolidado y que es una mente brillante, que se elige una profesión sanitaria, tiene que ver pacientes y tiene que estar vinculado al ámbito clínico. Y si tiene una dedicación exclusiva que no puede hacerlo, pues tiene que tener un entorno clínico enriquecedor con pacientes para conocer la realidad clínica, donde se generan las mejores preguntas, donde se identifican no solo lo que no llega porque no se implementa, sino lo que no se conoce en el ámbito científico. Entonces yo diría que a los clínicos no abandonen la academia, que a los académicos no abandonen la clínica, pero que también es verdad que son itinerarios que son complejos por la competitividad, por la dedicación exclusiva, por la gestión del tiempo, por la falta de recursos. Pero bueno, si algo nos caracteriza a los que han accedido a estudiar fisioterapia, probablemente es la resiliencia y la capacidad de trabajo, porque se reconocen las notas de acceso y es muy vocacional, por lo que yo creo que es un itinerario lo que se elige, ¿no? Y a mí este consejo lo repito mucho, tanto a compañeros que se acercan con grandes expedientes, ahora que estamos justamente en época de aplicar a contratos predoctorales, pues le animo a pegarse a grupos consolidados, pero que tengan actividad clínica, y sobre todo a los clínicos, incluso con 20 y tantos años de experiencia, los animo a que hagan un itinerario científico. Y creo que es complejo, es muy complejo, no es fácil incluso la compaginación formal, legal, en cuanto a la gestión del tiempo, pero creo que esto está generando una masa crítica de perfiles mucho más eclécticos y probablemente con una fisioterapia mucho más científica y más respetable del conocimiento pleno de los dos mundos, ¿no? Bien, pues yo creo que con esta recomendación del profesor Antonio Cuesta, creo que es acertada. De hecho, creo que pienso igual en esa misma línea, Antonio. Por último, agradecer el tiempo que nos has dedicado, al haber dado luz a estas preguntas, a estas dudas que pueden surgir, sobre todo a los que van a terminar la carrera, se van a involucrar en el ámbito más privado, o más que privado, en el ámbito más clínico, otros más en el ámbito investigador. Y como siempre, Antonio, un placer el contar contigo y como siempre, siempre que coincido contigo aprendo algo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias a vosotros.